Señores, continuamos aquí con el desarrollo de su espacio Diario 16. Miren, Waldis Taveras, director ejecutivo de Mancomunidad del Gran Santo Domingo, nos visita en esta parte del programa. Nos sentimos súper contentos de tener a Waldis aquí en este espacio para hablar, políticamente hablando. Uno nunca imaginó que a esta altura de juego íbamos a estar tratando todos estos temas, pero para hablar en sentido general y para analizar todo el acontecer político, social y económico al que no escapa su gobierno del Partido Revolucionario Moderno, en momentos en que muchas veces uno imaginó que el PRM iba a tener como varios años como libre en la cancha, y ciertos manejos y ciertas iniciativas que ha tomado el gobierno PRMista ha hecho posible, yo siempre no me voy a cansar de decir, sus actuaciones han comenzado a revivir muertos. Por eso Danilo Medina dijo el pasado domingo, yo no estaba muerto, estaba de parranda. Waldis, buenos días. Buenos días, un placer compartir con nosotros, con ustedes y los televidentes tuyos, y ahora está en contacto frente a ti, porque por la mañana es por la vía de la televisión. Waldis, el panorama que nosotros estamos viviendo en la actualidad y que coloca al PRM en una situación muy, pero muy difícil, yo diría prácticamente hasta de desencanto de una parte de la población que no ve cifradas sus expectativas a un año y unos meses de gobierno. Mira, es que yo creo que como partido nosotros no hemos podido colocar las buenas acciones del gobierno de Luis Abinader. Este gobierno de Luis Abinader, en momentos de una pandemia, coloca a la República Dominicana en los primeros lugares de vacunación en todo el continente americano, siendo un país pobre. Segundo, en lo de menor mortalidad en la región, siendo un país pobre. Y esa es una función del Estado, preservar la vida de los ciudadanos. ¿Qué ha pasado? El Partido Revolucionario Dominicano Moderno como tal no existe. Aquí existe una Carolina Mejía y un José Ignacio Paliza, de esa dirección ejecutiva. Son los únicos dos funcionarios que asumen el partido como tal. A partir de ahí, ninguna de las secretarías funciona. Usted no ha oído un solo pronunciamiento de la parte de la Secretaría de Salud del PRM impulsando a que los ciudadanos y hasta que los miembros del PRM fueran y se vacunaran. Ni han levantado la bandera del lugar que ha puesto Luis al país en el mundo en términos de preservación de la vida de los ciudadanos. Mire, aquí no ha habido un gobierno que le haya aportado más al desarrollo institucional de la municipalidad que el de Luis Abinader. Y nosotros, en la Secretaría de Asuntos Municipales, hemos sido silenciosos frente a eso. La calidad de vida de los pequeños pueblos, a pesar de tener muchos alcaldes que están haciendo una mala gestión, no se corresponde con el gran esfuerzo que está haciendo Luis para que haya una descentralización de los fondos públicos. Entonces, mi queja es, y yo lo señalo, no tenemos un partido político funcionando. Se preocupan y funcionan el presidente y la secretaria general sin que haya una continuidad en términos de la dirección del partido. Los dirigentes del partido se han concentrado en el gobierno y se han olvidado de la base del partido y de señalar, propagar y hacer conciencia a los ciudadanos del gran gobierno que está haciendo Luis Abinader. Para ti, desde el punto de vista de Waldis Taveras, esa diligencia del PRM, ¿qué dice? ¿Cómo está en estos momentos? No existe. No existe. Oye, el PRM no es un partido. Los partidos políticos parten de una organización que va desde abajo hasta arriba y de arriba abajo. Aquí no hay constancia de reunión de los organismos de ese partido. Por lo tanto, no existe como tal. Y si ustedes quieren, entren a la página web del partido. No existe, no se ve identificado con promover las acciones de su gobierno. Se está promoviendo cada quien de manera individual.
Y eso no es institucional. Y cuando los gobiernos se quedan sin partido, independientemente de la buena gestión del presidente, no tiene forma de sustentarse ni mantenerse en el poder. ¿Quién es responsable de eso? ¿Quién debe abrir los ojos y poner el dedo en la llaga y decir, vamos a cambiar esto? Todos somos culpables. Todos. Muchos que estamos conscientes de esa realidad y no nos atrevemos a decirla ni a reclamarla. Y otros que son los actores. Los actores son los de que están en esa dirección partidaria aquilosada, que no aprendió de la derrota del PLD, que fue el resultado de que sus dirigentes se apartaron del partido y se concentraron en el gobierno. Pero aquellos lo hicieron durante un proceso de descomposición partidaria tal a nivel nacional que pudieron sobrevivir 16 años en el poder. Eso no es lo que está pasando ahora. Y eso es una preocupación. Son culpables ellos, pero somos culpables nosotros los de la base, que no le estamos reclamando, que cumplan con la obligación que tienen. Hay gente que tiene que decidir si se queda en el partido o si se queda en un ministerio del gobierno, porque no le pueden dedicar el tiempo que necesita un trabajo partidario, que significa atender a los compañeros, darle atención, y no hablo necesariamente de empleo. Hay gente en este partido que lo único que quiere es que lo empodere sin pagar ni que recibir un centavo, a cambio sencillamente de servirle al país y de servirle a un gobierno que lo está haciendo bien. Hay aspectos de vital importancia que tenemos que analizar, porque yo no sé si usted vio, porque se hizo prácticamente casi viral, las palabras de David Collado. ¿Usted lo vio en el video? Sí, habla de que hasta en diciembre van a Sí, estar él dijo que por orden expresa del presidente, como que no, yo no creí esa parte porque el presidente no se maneja de esa forma. Él dijo, por orden expresa hay que hacer un levantamiento para buscarle qué hacer a los compañeros del partido, pero se vio un David desesperado. No, yo vi el video. Miren, señores, vamos a explicar lo siguiente. Hay gente que no entendió ni ha entendido cómo Luis Abinader llega a la presidencia de la República. Es producto de un descontento de una sociedad civil, de una clase media, con las acciones del PLD. Y eso obligó al presidente Abinader, es lo que yo tengo y lo que yo percibo, a realizar múltiples acuerdos. Y en esos acuerdos, obviamente, había cuota de poder. Y te pongo un ejemplo. Radamés González, que está en la ONSA. La ONSA siempre ha sido un pastel deseado de los partidos políticos cuando llegan al poder. Lo fue del PRD cuando era PRD, gobernó Hipólito Mejía, y lo fue en los gobiernos del PLD. Pero Luis gana, y quizá entre los acuerdos estaba que esa cuota era de Radamés, que viene del PRD. ¿Radamés quién? Radamés González. Ah, ok. Ok, director de la ONSA. Pero muchos de los compañeros fundadores del PRM, que también vienen del PRD, no se sienten representados ahí. Y lo estoy poniendo como ejemplo de una persona que es mi amigo en lo personal. Tengo tiempo que no lo veo. Es más, no lo veo desde que terminó la diputación. Pero te pongo ese ejemplo, que es el que está más cerca. Miren, mucha gente no entendió que el PRM no era, cuando llega al poder, ni es hoy un partido político, que tuvo que inventar candidaturas, porque había lugares donde no había ni siquiera quien presentar como candidato. Solamente tiene 6 años el PRM. Por eso, no es un partido político, no tiene estructuras reales. Aunque hizo un esfuerzo de una convención, eso no fue una convención, fue una repartición entre los dos grandes grupos partidarios de cómo articular un instrumento que lo pudiera llegar al poder. Ahora, el PRM tiene la posibilidad de convertirse en un partido político. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad del espacio a la juventud. Y ese espacio no puede ser solamente sobre la base de promover el empleo en el Estado. ¿Por qué? Porque el propio programa de gobierno del PRM habla de la reducción de la burocracia estatal para hacerla más eficiente. Y eso significa que el costo del gasto corriente baje para que haya un mayor gasto en inversión. Entonces, la oferta de empleo, eso es muy preocupante porque todos los miembros de un partido no caben en un gobierno de la República Dominicana.
Pero los del PLD tenían mucho espacio, porque yo no escuché ningún PLDista quejándose. No, pero fue el gobierno donde se generó mayor tráfico de influencia y mayor oportunidad de otras instancias del Estado. Eso Aquí no, nada más hay que ver todos los préstamos que facilitó el PLD a los miembros de su partido para ser colmados en los barrios. eso no es lo que ha permitido, tal vez, que muchos dominicanos añoren esa forma de actuar y hayan revivido a un muerto. Bueno, lo pueden añorar los que disfrutaron de esa migaja de poder, pero también tú tienes una sociedad que rechazó eso, porque en los barrios... Bueno, no fue que rechazó eso, rechazó la corrupción, la impunidad. Y eso es parte de la corrupción. Cuando se facilita un privilegio a alguien sencillamente porque milita en un partido político, es parte de un acto de corrupción. Porque un principio fundamental es la igualdad entre todos los ciudadanos. Sí, pero la gente establece diferencias cuando eso me mejora mi condición de vida. Yo no he tenido que robar, no he tenido que hacerlo mal hecho, sino me sirvió de instrumento para mejorar mi calidad de vida. El dominicano ve las cosas desde ese punto de vista. Pero Fíjate que cuando se minoría. trata de comer, la gente te dice comer es primero y el que me da de comer es mi amigo. Sí, fíjate, pero hay una diferencia entre el que da y el que garantiza comida. El que da comida por un día y el que garantiza comida hacia siempre. Eso no es la creación de... Esa forma de gobernar es la creación de mendigos. Mientras que el presidente Abinader lo que está planteando es todo lo contrario. Te doy la oportunidad de que se continúe. Fíjate, este es el país que más rápido se ha recuperado en términos de empleo en toda la región después de la pandemia. Entonces, son dos conceptos distintos. O te mantengo como un miserable esclavo que tiene que pedirme la migaja todos los días, o te facilito para que tú, como ser humano, tengas tu propia visión, tu propia independencia y puedas producir para tu propia generación de vida. Bueno, depende desde el punto de vista que lo vea, porque es muy bueno hablar el que está en el poder. El PRM tiene 1 año y ¿cuántos meses? Septiembre, octubre, 2 meses. 1 año y 2 meses. 1 año y 2 meses en el poder. Y mi calidad de vida de Miosoto y Grullón se ha deteriorado más en 1 año y 2 meses. Si duran 4 me caí muerta. Sí, pero tiene una condición especial. Y es ¿Cuál? Mientras más trabajo uno pase, mejor. No. Es que, oye, esta descomposición no solamente en República Dominicana, es que la pandemia ha reducido la calidad de vida de más del 60% de la población mundial. Y cuando se trata de los países subdesarrollados o pequeños, con pequeña economía como la nuestra, eso llega al 75%. O sea, los niveles de pobreza, y ahora para el informe de CEPAL, lo vamos a ver, cómo esta pandemia llevó a tantos latinoamericanos a pasar de clase media a pobre y a muchos pobres a ponerlo como mendigos. Y vamos a ver cómo eso se va a reflejar en la República Dominicana. Nosotros no tenemos de por sí, como país dependiente, una economía propia. Nosotros dependemos de muchas relaciones. Y a nosotros hay que sumarnos también que muchas de nuestras limitaciones es porque hemos tenido una migración en un momento determinado, tanto de sudamericanos, en este caso muchos venezolanos, como la migración de los haitianos, de nuestros vecinos. Cuando nosotros vemos esa migración y cómo eso afecta, por ejemplo, para los muchachos de clase media, la presencia de los venezolanos con mucho nivel académico, con mayor calidad para prestar servicio y tener empleo, a menor salario que el que puede prestar un muchacho dominicano, le es una competencia desleal. Y si lo vemos en el caso de los haitianos, es todavía mayor. Y eso, de una forma u otra, se refleja en toda la cadena de la economía nacional. Aunque uno ve esta migración donde uno tiene que mostrar un nivel bastante alto de solidaridad, porque uno se tiene que poner en los zapatos de esa gente que vivía bien, pero muy bien en su país y tuvo que dejarlo todo para comenzar de cero. Y uno ve el dominicano que va a los Estados Unidos, que se mueve a Europa, y realmente a uno le gustaría que se le abrieran también las puertas. Es decir, que yo en el tema de la migración tengo mis reservas. Sí, yo, igual que tú, yo la tengo, pero sí, con esta condición. Mira, la migración de dominicanos en gran medida,
pues la primera migración, cuando se produce hacia Venezuela, en los años finales de los 60, principios de los 70, con el auge de la economía venezolana, aquí se hacía fila para conseguir visa, para irse a Venezuela a trabajar. La mayormente mujeres para dar el servicio doméstico. Entonces, en ese momento, cuando se produce esa migración, se produce también de los bajos niveles. Aquí ha venido, tal como tú señalas, una migración distinta. Es de una clase media, con alto nivel de vida en su país, que la vio deteriorarse. Es diferente a la nuestra hacia Estados Unidos, que es en los últimos años que tenemos profesionales yéndose a vivir fuera del país. Los profesionales dominicanos tenían vida y calidad de vida en la República Dominicana. Es en los últimos años que la tenemos. Los odontólogos comenzaron a irse a España, a Europa. Después nosotros tuvimos los muchos técnicos dominicanos que comenzaron a irse a Estados Unidos, a trabajar quizás con menor salario que lo que representaba su servicio allá, pero con mejor que el que representaba quedarse en la República Dominicana. Contrario a lo que pasa con la migración haitiana, que es una migración de bajo nivel, en todos los niveles. Pero que la vamos a tener la vida completa. Claro, son nuestros vecinos. Por más que digamos. Ayer en la tarde salió el boletín final de las elecciones en la ADP y Guante, que representaba al PRM, sacó 35 votos para un porcentaje de 40.26%. El candidato del PLD sacó 35.441 votos. Esa victoria del PLD, ¿qué significa en estos momentos, 1 año y 2 meses de ustedes estar en el poder? Mira, yo tengo que ser coherente. Siempre he rechazado la participación de los partidos políticos como tal en los gremios que tienen como fin la representación de los ciudadanos de una actividad económica determinada frente al patrón. Porque yo vengo del sindicalismo, tengo que decir que me gusta que haya un sindicalismo combativo, de reclamo, y eso no se produce cuando el dirigente del sindicato o su mayoría tienen como patrón a su jefe político. Entonces, ese por esa parte. Lo segundo es que para mí eso sigue siendo anarcosindicalismo. Quizás es una concepción vieja del leninismo, pero sigo creyendo en eso. Ahora, el triunfo, si se ve desde la vista de que fue un PLDista, ese PLDista recibió muchísimos votos de maestros PRMistas, que igual que ellos piensan que los representaba mejor sus intereses individuales, personales, los representa mejor uno de la oposición que uno de su propio partido, que está sujeto a que la dirección de su partido lo llame y lo someta a la obediencia partidaria. Y si tú lo mides por voto... Eso tiene una gran lectura entonces. Sí. Porque si una gente de un partido prefiere votar por el otro porque me da mejores condiciones, ahí está lo que yo le estoy diciendo desde el inicio. Pero nadie vota para suicidarse. Pero eso es una realidad. Lo que digo es que fíjate cómo lo vemos de esa perspectiva. Ahora, cuando tú sumas los votos, ¿qué pasó ahí? Cuando la actual presidenta gana, esos mismos sectores que van como independientes y sacan 5,000 y pico de votos, o 6,000 votos casi, que si tú se lo sumas a la misma alianza anterior, daba que esa alianza ganaba y no ganaba Hidalgo. Entonces, ahí voy. ¿Era importante para el PRM ganar esas elecciones? Si eso es importante, ¿qué hizo el Frente Magisterial del PRM para garantizar la unidad y poder ganar? Nada, porque ese frente no existe dentro del partido. Entonces, eso no es partido político. Bueno. El PRM es un grupo de ciudadanos que se agruparon como fin fundamental llegar al poder y fueron beneficiarios de una sociedad que se hartó de lo que hizo el PLD. Y entre las cosas que hartó a la sociedad del PLD fue que todos los dirigentes de ese partido se fueron a disfrutar las mieles del poder, como lo han hecho los del PRM hoy en su mayoría.
que se han olvidado de las bases de la dirigencia media de ese partido, que no hay forma de que le contesten un teléfono a nadie, que han cambiado todos los teléfonos, que muchos se han mudado de residencia, que cuando van al local del partido van con 5 escoltas que no permite que nadie le hable. Entonces eso no es un partido. Aquí tenemos un gran presidente decidido a contribuir con el país, con gran parte de un fatal gabinete de gobierno que no lo ayuda, que actúa divorciado de la práctica y del discurso de Luis Abinader. Una preguntita, magistrado. ¿Usted cree en la justicia ahora que representa la justicia que tenemos nosotros aquí en la República Dominicana? No, aquí no hay independencia del Poder Judicial, aquí hay una cabeza de Ministerio Público independiente y una parte de una cantidad muy mínima de jueces, que son jueces de carrera, que tienen unos niveles de conciencia y actúan, aunque en gran medida toman en cuenta que los jefes de ellos, que constituyen el Poder Judicial, que lo puede trasladar, que lo puede pensionar, que le puede bajar de categoría, que le puede subir en categoría, pero dejarlo sin funciones, a veces tienen que actuar con determinada prudencia frente a eso. Pero yo no creo. Aquí hay una estructura judicial que hizo el PLD, tanto en el Ministerio Público como en el área judicial, para preservar sus intereses y privilegios. Y en su gran mayoría responden a esos intereses. Y mientras más se acerque unas elecciones, si se presenta un cambio de gobierno posible en el que el sector del PLD que encabeza a Leonel pudiera tener posibilidades de poder, usted va a ver ese Ministerio Público de abajo y esos jueces de abajo sirviéndole a los intereses de ese grupo que fue el que lo llevó a esas posiciones. En esa misma línea, entonces, ¿qué usted opina del descargo a Andrés Bautista, expresidente del PRM, y a Roberto Rodríguez, que son parte de su partido? No, es que, mira, ambos fueron víctimas. Si aquí ha habido una gran víctima en ese proceso fue Andrés Bautista. Señores, a Andrés Bautista García lo incluyeron en ese expediente por una situación de deuda y de cobrar acciones políticas. Y Andrés, oye, es que Andrés ni siquiera participa en los contratos, no vota. Y segundo, su fortuna, y yo siempre señalo, cuando Andrés Bautista llega a ser candidato a senador por primera vez, José Francisco Peña Gómez, cuando lo presenta en un discurso en Moca, señala que este es un próspero empresario agrícola con que él y su familia han aportado a la economía nacional y que llega para servir al país. Peña Gómez está ahí en su discurso. Entonces, para mí Andrés fue víctima, lo he dicho siempre. Y segundo, lo de Rodríguez no tiene ni siquiera cómo catalogarlo, porque esa fue otra locura. Pero hay que ser coherente. Miren, en junio de 2017, cuando se hizo ese expediente, yo señalé que ese expediente es un tollo que termina condenando a alguien por soborno sin que se identifique el sobornado. Ciudad Oriental, Robert Vargas, me dio el privilegio de publicar 2 entregas en las que señalaba que la mayoría de los que estaban en ese expediente no fueron parte de las transacciones que recibió Rondón. Yo no digo que Rondón sobornó, pero tal como plantea Rondón, en cada paso que dio ese expediente, habían entonces desembolso a Rondón. Y si eso es así, había que investigar a los que actuaron en esos momentos. Y vamos al paso del expediente. Mira, esos expedientes comenzaban en economía, planificación y desarrollo. Y de ahí el único que investigaban fue Atemo. De ahí pasaba Hacienda. De Hacienda al Congreso. En el Congreso a una comisión en el Senado y luego a una comisión en la Cámara de Diputados. Y luego iba al Pleno. Si hubo soborno entre legisladores, como dice ese expediente, hay que investigar a todos, no solamente a Tommy Galán y a Pacheco. Es que eran 14 en total cuando inició. Sí, pero
Si lo van, lo dejaron en 6. Yosotti, mira, ojalá un día nos podamos sentar y vamos a analizar punto por punto esos 2 trabajos que yo hice. Mira, yo le señalaba, en fecha tal se aprobó tal cosa y en fecha tal recibió Rondón tanto. Los señores fulano y fulano hicieron la licitación y a los 2 días Rondón recibió tanto. Esto fue a Finanzas, Hacienda y lo presentaron en fecha tal, lo recibió fulano y fulano de tal. Y cuando salió de ahí, Rondón recibió tanto. Fue tal día la comisión en el Congreso, se aprobó en la comisión tal día y se recibió. En el Congreso, el senador fulano de tal, cuando se presentó en la agenda, pidió que se conociera de urgencia y se liberara de lectura. Y cuando fue a la Cámara de Diputados, los diputados fulano y fulano de tal hicieron eso igual. Entonces, y hablo de Punta Catalina, que no está metida en el lío. No, de ver, ese expediente fue un tollo. Cuando Andrés Bautista se da, que lo mencionan y que le abren el expediente donde lo incluyeron con todo ese grupo, era presidente del PRM. Sí. Y entonces ahora, ¿qué va a pasar? Porque él es inocente, dijo la justicia independiente. Siempre ha sido inocente. Lo que digo es lo siguiente. ¿Qué va a pasar con él a lo interno del partido? Mira, Andrés Bautista podrá tomar su decisión, pero si hay alguien víctima de la falta de solidaridad partidaria, de la falta de valor para defender la honradez de uno de lo que es de su cuerpo, es Andrés Bautista. Por eso yo digo que el PRM no es un partido político. Cualquier partido político que tuviera un presidente con las condiciones de honradez, de honorabilidad de Andrés Bautista, frente a ese hecho hubiese sido solidario con él. Usted no vio un solo dirigente del PRM acompañando a Andrés. A nadie. Sentado en el banco. Por eso yo se lo estoy preguntando. Entonces, son un grupo de ingratos. Oye, lo publiqué recientemente y lo he dicho. Esa es una muestra de la falta de solidaridad. Y en los partidos políticos la solidaridad tiene que tener un rango de primera categoría, porque se trata de ciudadanos que se agrupan para un fin determinado, que debe ser el servicio al país. Y cuando uno de esos es afectado, la solidaridad tiene que manifestarse. Y el PRM no fue solidario con Andrés Bautista. Eso es una vergüenza para eso que se llama partido político. Una preguntita, si esto es porque ustedes han vendido, y digo ustedes porque usted forma parte de ese partido, aunque es la cúpula del partido, hablan de la justicia. Yo soy un simple miembro del PRM. Por eso se lo digo, se vende y se ha vendido siempre la justicia independiente. Y la gente ha comprado el papel que están jugando, que es importante, que es significativo. Entonces, del caso de Andrés Bautista, me voy al caso de Leonardo Faña. Esa justicia habló de que él es inocente. No, pero lo de Faña fue un aspecto, una situación muy personal. Ajá. Sí, pero la inocencia, el rango de inocente, porque usted puede verse involucrado en un caso. Y si una justicia habla de inocencia, entonces, ¿qué trato debe darle a uno que lo sentencian, que es culpable, y al que uno que es inocente? Establezcame la diferencia. No, el que es culpable tiene que pagar por sus hechos y debe llevar las sanciones normales que se establecen. ¿Y el que la justicia dice que es que lo descarga? Bueno, es un ciudadano que tiene todos sus derechos y no lo pierde, más aún. Pero yo te voy a dar este dato. Mire, eso de justicia independiente, si en el PRM seguimos propagándolo, lo vamos a pagar muy caro dentro de 2 años y medio. ¿Por qué? Porque aquí hay una sociedad que votó por el PRM porque creía que si sea justicia y que hubiera condena y que le quiten los cuartos que se robaron. No hay posibilidad que al terminar el gobierno de Luis Abinader dentro de 3 años y 10 meses, y yo voy a poner dentro de 3 años, porque cuando ya hay campaña, ningún juez va a condenar a nadie. Y no es posible que dentro de 3 años haya condena. No lo es posible. Porque fíjense, Odebrecht tiene 4 años y ahora que está en primer grado. De ese grupo que están sometiendo, yo pongo la cabeza de que no llegan a sentencia de aquí a 3 años.
Que Y no eso es llegan. no llegan a sentencia. De aquí a 3 años no. Pero Los que están sometidos. claro, el Ministerio Público ha pedido 1 año y medio, 18 meses, para entregar la acusación. 18 meses. Para conocer esa fase en el proceso de instrucción, fácilmente se toma 6 meses. Y la preliminar de juicio, 6 meses más. Estamos hablando de 2 años y 6 meses. Entonces ya ahí comenzó la campaña política. Y si hay prórroga de eso, todavía más. Entonces no va a haber condena de aquí a los 3 años. ¿Por qué? Porque es un caso complejo. Y yo digo, bueno, pero si el Ministerio Público dice que tiene un expediente listo, blindado, con todas las pruebas, ¿por qué pedir 18 meses? Si quieres condena, si quieres justicia, y tú tienes todas las pruebas, no me pida 18 meses. En caso de que haya una reelección por parte del presidente Abinader, ¿cree usted que de aquí al 2024 la misma gente que votó con ese mismo ánimo, con ese mismo optimismo, se va a mover a ir a votar por Luis? Mira, yo creo que el presidente Abinader seguirá siendo un presidente bien valorado. Faltando tanto tiempo de gobierno, creo que hasta imprudente hablar de una posible reelección. Lo importante es que el presidente Abinader lo haga bien. Y los gobiernos no solamente se miden por su presidente en la República Dominicana, sino que se toman muy en cuenta al entorno presidencial, al gabinete presidencial. Aquí se ha votado en contra de presidentes, sencillamente porque el gabinete es malo, porque la compañía es malo. Aquí se habló de los reformistas de la sombra y de la luz, y eso es una realidad. Aquí se habló de los PLDistas íntegros y bochistas, y los PLDistas no íntegros y no bochistas, y se votó en contra del PLD. Yo tengo temor que a pesar de toda esa buena gestión que está haciendo Luis Abinader, en una situación de que le pasen balance a su gestión de gobierno, aunque él salga bien valorado, sus acompañantes no lo salgan tan bien, y eso entonces debilite el deseo de la base partidaria de sentirse representada. Y un presidente no logra una reelección si no tiene un partido fuerte que lo apoye, que salgan a buscar los votos, y la representación personal de la dirección media del PRM, que son los que buscan votos, en su mayoría están muy descontentos, y no descontentos por falta de un empleo. Yo hablo de descontentos porque no se sienten ni representados ni atendidos en términos fundamentales, como son, yo quiero que el ministro me conteste una llamada, que humilde como fue antes a buscar los votos a mi casa, también vaya ahora. Y como eso no se produce entonces una desconexión en la base social. Eso es preocupante, todo eso se puede recuperar. Creo que muchas veces en un país caudillista como el nuestro, también en un momento determinado pesa el caudillismo, pero en partidos como proyecto de partido como es el PRM, y como fue cuando fue partido el PRD, pesa mucho la sigla y esa dirección media que sabe dónde están los votos, dónde irlo a buscar. Pero si estando en el poder no han podido ir de los mismos que fueron hace 4 años a buscarlo para que votaran, entonces sube mucho el costo del voto en una sociedad como la nuestra, donde la gente para votar pide la recompensa de ese día. Ese tipo de gente de abajo, de la base de un partido, de manera, óyeme, que gente vulnerable, no puede ser utilizada después, al final, por la oposición para captarlos. Sí, es lo mismo que pasó con el PRM, que captó. ¿Qué pasó? El PRM aprovechó los descontentos de la gente que estuvo cerca del PLD, que vieron cómo en su barrio un tipo se enriqueció de la noche a la mañana y ellos seguían abajo.
El PRM aprovechó también el descontento del PRD, que los que se quedaron en el PRD encontraron entonces que ya ese partido había sucumbido y vinieron y se pusieron en la fila del PRM. Y lo hicieron justamente en la parte final de este proceso electoral. Y hoy han recibido muchísima más consideración, atenciones y representación que los propios fundadores de ese partido. Entonces, eso también hay que valorarlo. Cuando se está en esa condición de la parte, aquí se ha generado una parte de la sociedad política civil y otra parte de miembros de partidos políticos que van como las abejas al panal cuando un partido tiene posibilidades de ganar. Entonces se va ahí y se va a fin de presentar condiciones. Dice, mira, yo te apoyo, pero yo quiero tal dirección, tal ministerio. Los que fueron fundadores de ese partido lo hicieron sin pedir nada a cambio. Se integraron por razones obvias, o porque seguían un dirigente, o por razones de o porque conciencia, tenían ansias de que su partido llegara al poder después de tantos años. De que se produjera un cambio. Sí. Entonces, eso es distinto. Entonces, el que llegó y no pidió nada, condiciones, no puede reclamar nada hoy. El que llegó, llegando a la miel del poder, ya con el panal grande, y pidió condiciones para irse al panal, hay que cumplirle. Y yo creo que esos son uno de los grandes problemas. No, pero hay muchos que no le cumplieron. Pero a otros sí. Porque Alburquerque le dijo a Abinader y le renunció de un cargo y le dijo, eso no fue lo que usted y yo hablamos. Pero mira, Ramón tiene otra condición, Ramón Alburquerque, sí, pero fue que le estoy diciendo a usted partido. lo que se publicó, porque eso lo sabe el país. Oigan. Él le dijo públicamente, y parece que porque si yo le digo eso a un mandatario, es porque lo hablamos. Él dijo, usted y yo, eso no fue lo que usted y yo hablamos, dijo él. Sí, pero eso pudo haber sido al final de campaña. Cuando se forma el PRM, miren, Tilson Miguel Ricard, sí, pero Hugo Tolentino Díaz, pero explíqueme esa Ramón partecita. Alburquerque. Explíqueme esa partecita. Yo te digo a ti que creo, ciegamente, que Ramón Alburquerque no puso condiciones para formar el PRM. Pero fue el que lo dijo públicamente. Es probable que después, ya en el proceso en que el panel estaba grande, hayan conversado algo de alguna posición o que Ramón haya entendido sobre una posición. Y te digo por qué. Ramón, que lo haya entendido, si Ramón lo está escuchando. Te voy a dar un dato interno. Mira, Ramón Alburquerque y Ramírez, ese ingeniero, encabezó una comisión nacional para las elecciones municipales. Y Ramón Alburquerque fue el que distribuyó los fondos que se llevaron a los candidatos municipales para febrero y para marzo. Lo estoy diciendo porque yo estaba ahí en esa comisión. Ramón, Gianilda Vázquez, para decirte nombre, yo no tengo temor en decirlo, es más, y Luis Abinader tomó dinero que estaban dados, donaciones para su campaña, y lo puso al servicio de las elecciones municipales de marzo. Porque cuando llegó marzo, todos los candidatos municipales estaban desaforzados, no había un chele en el PRM, salvo uno que otro, que tuviera un financiamiento medio extraño, podía tener fondos, pero la mayoría que no tenía ese financiamiento, sino el propio, y los pocos cheles que había en el PRM, Luis Abinader despojó de dinero que en su campaña, que lo tenía reservado para mandárselo a los candidatos municipales. Cuando usted dice que se despojó de dinero de su campaña, pero de dinero personal de él o del dinero de lo que le llevan a los políticos. De ambos. De ambos. De lo del personal y de los políticos. Porque eso permitió que se le acercara a mucha gente a llevarle saco de cuarto producto del negocio del bajo mundo. No, mira, yo... Bueno, pero están ahí presos. Pero un diputado lo agarraron en Miami. Oye. Está el presidente del expresidente de Mancomunidad. El caso bochornoso de la Lotería Nacional que está preso. Es decir, muchísima gente ahí descompuesta. Y tengo para decirle que en los próximos días un escándalo grande se dará en una institución pública. Bochornoso. Es decir, se hizo rodear de mucha gente que lo que le llevó fue cuarto, pero del bajo mundo. No, llegó gente ahí, pero yo le voy a decir a usted lo siguiente. Dígame. Yo voy a ser coherente. Mira, esto del 2016, ven, ponme la cámara para que tú veas. Vamos a ver, magistrado, llévele esto. Pon la cámara, ponla ahí y coge esa fecha. Vamos a vernos rapidito. No, cógelo. Coge eso ahí.
vamos a ver, porque antes de yo contestarte, quiero enseñar esto. Qué bueno que existen estos cositos que ayudan tanto. Sí, pero a mí lo que me interesa es que se lea, porque ahí no se lee nada. Ahí no se lee. Ok, cógelo, bonito. Mire, en el año 2016, 19 de marzo, publicado en el periódico Hoy, está ahí, eso no se puede sacar de la red, ¿eh? Mira. ¿Qué es lo que dice el título? No, yo te lo voy a decir a mi hijo. Bueno, si él lo puede. Vamos a frizar. Regidores del distrito nos acusa cúpula del PRM. Espérate, ponlo para frizarlo primero. Lo puede frizar ahí, Miguel. Lamentable que no lo tenemos. Esos muchachos estudiaron en Harvard. Vamos a ver si van a frizar. Ese muchacho fue en Harvard. Vamos a ver. No, es a frizar el contenido. Yo no quiero que me fricen una gente con... No, si friza el titular. Vamos a frizar el titular. Y yo te lo voy a... Acerca más la cámara. Y te explico por qué. Uno tiene que ser coherente en su vida. Y yo tuve el privilegio de serlo. Vamos a tomar el otro, porque ese no se ve. Bueno, pero te voy diciendo lo que yo la boca. Regidor del distrito acusa a cúpula del PRM de subastar candidatura. 19 de marzo del 2010. Waldy Tavera, regidor del PRD, acusó hoy a la dirección de su organización de subastar al mejor postor las candidaturas de esos cargos en el Distrito Nacional y en parte del país. Consultado sobre el tema, alguien señaló, Tavera informó que la falta de recursos obligó al PRM a subastar las candidaturas y que por esa razón la mayoría a nivel nacional quedaron en manos de quienes pueden adquirir dinero fácil, prestamistas, banqueros de juegos de azar, empleados de diputados, beneficiarios de barrilitos y amantes de dirigentes de partido. Lo dije en esa época. En el 19. En el 2019. 2016. 2016. En el 19 dije que el narcotráfico y el juego de azar estaba sustituyendo a los partidos políticos y al Estado. Sí, pero Abinader es un hombre inteligente. Bueno, yo lo que te digo a ti es una cosa. En los partidos políticos, en los pueblos, todo el mundo sabe dónde provienen los cuartos. Y muchas veces son esos mismos dirigentes de esos partidos en los pueblos que vienen donde el dirigente nacional le dice, mira, aquí tenemos un dirigente, un hombre de que la sociedad tiene una fundación, reparte mucho. Dígame esa partecita que es importante para cerrar. Cuando vamos a poner que yo sea candidata a algo. No, tú eres la dirigente de un partido, en el pueblo. Y yo soy el tigre que tengo los cuartos. Exacto. Y usted quiere ser diputado narco de la República. Entonces, si yo soy de un pueblo, entonces yo soy una alta dirigente de ese partido, del que se perfila como ganador. Yo voy y hablo entonces tú contigo. Vienes y hablas conmigo y me dices, mira, yo te resuelvo. No, Miosotti, mira, yo tengo esta fundación, tú sabes que yo soy popular, el partido, yo quiero ser candidato a diputado y garantizo la diputación. Miosotti, no hay problema. Yo quiero que tú me lleves donde los jefes del partido, allá a la capital. Y tú vienes con 5 o 6 compañeros más. Sí, pero tú me tienes que dar muestra de que tú vas a resolver. Pero que en los pueblos se sabe, Miosotti. Ah, ok. En los pueblos se sabe tú el que tiene cuarto. Entonces yo vengo, te traigo y te llevo donde quién, donde el candidato, donde el que se perfila. Donde el que puede decidir la candidatura. ¿Y cuál es el puesto de ese? Cualquiera. Cada región tiene un jefe. Y viene un tipo, mira, este es el candidato, yo no voy a pegar ni el compañero ni el compañero. Sí, pero como yo sé que el tipo tiene mucho dinero, yo lo traigo directo a donde el candidato. Puede ser el candidato o un alto dirigente del partido, en el que puede decidir. ¿Y cómo ese alto dirigente del partido me va a garantizar a mí que yo voy a estar pegado? Desde que te garantiza la candidatura de ahí para allá, eso es tu problema. Poner todos los cuartos para tú ganar. Y el partido se quita un problema de encima. Sí. Y los candidatos de abajo tienen su problema resuelto. Okay. El candidato a diputado que va en una circunscripción y va en esas condiciones y con el voto de Hon, el método de Hon, coge 20,000 votos y saca otro diputado que sacó 2,000. Entonces, eso es una realidad, señor. Y no pasa en el PRM, pasa en todos los partidos. Y oigan lo peor. ¿Y cómo yo sé? Sí, porque hay algo, pero hay algo que yo no entiendo.
¿Cómo yo sé que los cuartos que yo le estoy dando a ese alto dirigente le está llegando al presidente, al candidato? Eso sí no se sabe. El problema es que aquí este Ay, grupo... ¿y se dan esos cuartos así? Claro, el problema es que desde que... porque se supone que mientras más cuartos yo tengo, yo le digo, llévame donde el candidato, para Osotti, negociar con el candidato. Osotti, no necesariamente es así. El problema es que cuando te dieron la candidatura y te la inscribieron, de ahí para allá el partido se olvida de gastar 5 cheles ahí. Porque ese alto dirigente, estamos hablando de los que deciden arriba en los partidos, me dice a mí, no, esa candidatura es de usted, pero primero Sí. yo le tengo que llevar mi saco de cuarto a él. No necesariamente. Tú dices, yo me encargo de todos los gastos de campaña, de todos los candidatos. Ya con eso tú contribuiste. Ajá. Y ese alto dirigente de ese partido piensan que los cuartos vienen del aire. Ahí está el problema de la falta de control, señores. Es que aquí hemos llegado a un nivel de descomposición social que el voto tiene un valor en 500 pesos y un picapollo. Y esos con un cuartos, pedazo de aguacate. esos cuartos se los llevan en efectivo o lo depositan a la cuenta No, del porque partido. es que aquí no hay control del gasto de campaña. Sí, pero la mayoría de ese dinero se deposita a la cuenta del partido o esos No. altos dirigentes Vamos a ver. manejan. Vamos a ver, el menudeo. vuelvo y te repito. La forma de actuar de esos grupos es, yo me encargo del gasto de campaña de tal circunscripción o de tal provincia, de tal Si municipio. ahí hay que gastar 60 millones Él de lo pesos, gasta. yo me gasto. Él lo gasta, encargo pero de esos los eso. cuartos no entran al partido. Ah, ok. Porque aquí no hay control del gasto. El tipo hace su propio movimiento. Claro. ¿Y se beneficia a quién? Bueno, el tipo no tiene contacto con ese partido. ¿Quién le mueve la gente? El dirigente que lo llevó. Entonces, mira, para este meeting yo necesito 2 millones de pesos. El tipo le entregó 2 millones de pesos. ¿Hay garantía de que ese dirigente del pueblo gastó 2 millones? No. Lo más probable es que una parte se quede en los bolsillos de él. En el día de las elecciones pide tanto para la logística, pero no hay garantía. Entonces, en esas direcciones pequeñas de los partidos se queda parte de ese dinero mal habido que lleva gente que luego constituyen una vergüenza al Congreso Nacional y a los ayuntamientos. Que eso es lo que hemos tenido nosotros en la actualidad. Bueno, yo lo dije desde el 2016, pero pasó solo con el PRM. Señores, aquí los partidos pequeños pusieron la boleta al servicio de quien fuera a inscribirse porque no tenía gente. Y el partido mayoritario, que es el PLD, quizá no necesitaba de ese dinero porque todo ese dinero estaba de lo que habían sacado de las arcas del poder. Está invitado a este espacio para hacer una segunda parte, porque usted tiene que contarle a toda esta sociedad cómo es que funciona eso al interno. No, lo que te reto es para que analicemos el proceso de Odebrecht Venga con nombre y apellido. venga esta semana, el día que usted disponga, y lo vamos a hacer. Ya está publicado, no me pueden someter por difamación porque ya prescribió. No, además hay una justicia independiente. El único problema, No hay justicia el único problema de la independencia. justicia, bueno, por eso que Esta usted es está una diciendo. justicia esencialmente constituida por el PLD. Aquí esa justicia responde en términos de Ministerio Público a los criterios que tuvo Radamés Jiménez. Y el parte de los jueces corresponde a los criterios que ha sostenido Mariano Germán. Y esos son dos cuadros importantes del PLD, aunque hoy estén divididos. Y el caso, El actual presidente de la Suprema Ajá. Corte de Justicia es un miembro del Comité Central del PLD. Esa estructura que ustedes ven ahí en la judicatura, en el Ministerio Público, en gran medida corresponde a los mismos criterios del PLD. Es más, usted se va provincia por provincia y se artillaron tanto en términos institucionales que a este gobierno le es imposible hacer los cambios para que haya justicia independiente. Porque fue mediante primero fue una constitución del 10 y luego mediante leyes pudieron articular que todos sus cuadros terminaran ahí. Entonces, eso solamente se hace si hacemos una gran revolución. Y eso envuelve, no hablo de alma, hablo de una revolución legal. Si aquí lo que tiene que haber, y yo lo he dicho, es un proceso de evaluación y revocación de mandato.
Si eso no sucede, no hay justicia independiente. No se pierdan la segunda parte de este espacio con la participación de mi querido y adorado Waldis Taveras, director ejecutivo de Mancomunidad del Gran Santo Domingo. Aquí solamente como Waldi, el que puede, ciudadano. No me ligue esa función con esto, que no he tratado el tema municipal aquí. Me votan. Vámonos al corte, regresamos de inmediato con más.